Presidente. Emily Aleluya Foronda. José Luis Ramos Pacheco. Pedro Jaime Bala. Doctor Marcelo Claros. Doctor Julio Leizaga. Hay coro, señor presidente. Muchas gracias, licenciado. Existiendo el quórum correspondiente, entonces damos inicio a la presente sesión del Consejo Facultativo, a cuyo efecto, en principio, voy a solicitar se pronuncie sobre la aprobación del orden del día con sus 6 puntos. Aprobación del acta 24 y 25, que va de 25, dedicaciones exclusivas gestión 2026, examen de ingreso gestión 2026, coordinador curso de verano 3 febrero 25, correspondencia y datos. Por favor, en consideración del orden del día. Tiene la palabra el doctor Sebastián. Gracias, señor presidente. Quería pedirles un favor a los miembros del Consejo. No se han podido resolver algunas cuestiones con referencia a las dedicaciones exclusivas. Pedir al Consejo que este punto lo podamos excluir de la sesión de hoy y en lo posible poder reunirnos el día de mañana o pasado mañana para poder definir el tema, señor presidente. Lamentablemente, el decano no va a poder estar el día de mañana. Tiene consejo universitario, tiene la agenda completa. O el viernes podría ser. A no ser que declaremos un cuarto intermedio hasta las 12. Está en consideración la solicitud, o dejamos un cuarto intermedio hasta mediodía. Tiene la palabra el doctor Arce. Todos, yo quería apoyar a una sesión extraordinaria que podría tener viernes, porque sin duda mañana hay una suerte de temas que nos ha conocido una sentencia para Juan Ríos del Prado respecto a haber hecho designaciones sin cumplir requisitos. Entonces yo he pedido en el curso de ayer y hoy día algunos reglamentos del consultor para no cometer errores, para que no nos... Parece bien. Y por eso es que queremos postergar en realidad el tema, para que las designaciones después no sean impugnadas, después no estén usted, porque al final a la presidencia, la que le firma la resolución, le van a hacer una acción si es que se designa a alguien que no tiene los requisitos que establece el reglamento respectivo. Era por eso. No, quien decide es el consejo, no el decano. Quien se presenta y firma y la acción la hace. Solo la firma. Hay que tomar en cuenta directamente la situación. A ver, tiene la palabra el doctor. Tratando de Claro. compatibilizar las proposiciones, lo correcto, dado el tema de las agendas, sería simplemente declarar un cuarto intermedio de este punto hasta las primeras horas de la tarde, 3 de la tarde, y continuamos con el desarrollo de la sesión hasta donde alcance al mediodía y reinstalaríamos a las 3 de la tarde. Esa es la propuesta. Hay dos propuestas que es para el día viernes, son un cuarto intermedio a las 3 de la tarde. Sin embargo, voy a dar la palabra al doctor Vizcaya. Gracias, presidente. Queda claro que ese dictamen, ese fallo que se está aplicando, no es un tema personal, pero yo quiero mencionar que ya en la anterior sesión del Consejo no se cumplió la normativa en la designación de lo que es la oficina de conciliación. No estoy de acuerdo en que hagamos cuarto intermedio. Directamente que se haga una sesión extraordinaria o el día viernes o el lunes. Porque seremos sinceros. O sea, yo hasta ahorita no he visto, como dice la normativa, que se haya hecho una evaluación
reconocimiento de todos los que han fungido esta gestión como funcionarios de dedicación exclusiva e investigadores. Entonces, más allá de lo que hagamos cuarto intermedio a las 3, si no se cumplen con ciertos procedimientos, vician pues de nulidad las designaciones. En ese sentido, yo no creo que se puedan solucionar los problemas internos de la alianza que tienen, porque es otra la razón por la que no se está designando ahora, seremos sinceros. Por lo que yo creo que hay que darnos más tiempo y que sea el viernes una sesión extraordinaria, para que además en lo posible no vulneremos la normativa. Esa es la propuesta, presidente. Creo que coincide con algunos de los miembros. Tiene la palabra el doctor Belsaga. En función de las proposiciones presentadas, creo que lo mejor que podemos hacer es que consultar a los de la comisión en qué tiempo pueden acabarlo, porque si no tienen a las 3 de la tarde, de nada va a servir que fijemos la sesión extraordinaria o cuarto intermedio. Si la comisión nos dice entregan lo más antes posible, inmediatamente podría convocar su presidencia a una sesión extraordinaria para el tratamiento del tema. Creo que en ese sentido podríamos perfectamente acomodarnos en tiempos, ¿no?, para no cometer errores, es lo que decía el doctor Freddy Arce. Yo creo que tenemos que ser muy celosos, cuidadosos en la designación de estos grupos, digamos, que están en mesa, para no ser observados ni admitir impugnaciones que pueden venir. Creo que podría conciliar esas dos posiciones, presidente. En cuanto entreguen el informe completo, su autoridad fija 10 horas, sesión extraordinaria para el tratamiento del tema. En consideración, quiero poner de manifiesto que existe una nota de la DPA de que definitivamente los plazos se los cumplen esta semana para presentar los nombramientos de docentes de gestión inclusiva y de investigadores. En consiguiente, yo quisiera que se pronuncie máximo el día viernes convocar a un consejo extraordinario para tratar solamente este tema. En consideración. Presidente, la verdad es que creo que habría que, entiendo que me preocupa que sea el viernes, porque entiendo que la fecha final de entrega más bien a la DPA es el viernes. O sea, no creo que tengamos posibilidades, tal vez, como decían, tal vez esta tarde a las 4 de la tarde, porque debes revisar solo 2 reglamentos que no hemos tenido acceso. Y con eso estaría resuelto. Yo sugeriría que sea más bien a las 4 de la tarde, porque creo que solo es ir y revisar. En el caso general del instituto no sabemos cuál está vigente en realidad. Y en eso tiene razón el doctor Arce. Tenemos un plazo, señores, para presentarlo. Y esto se ha ido dilatando, lamentablemente. De consiguiente, yo espero que se pronuncie la aprobación o para las 4 de la tarde o para el viernes, que lamentablemente ahí se nos vence ya el plazo. Con uso de la palabra, señor presidente, voy a proponer que empecemos a desarrollar el orden del día y reiniciemos el tema de designaciones esta tarde a las 4. En consideración la propuesta del doctor Arratia para volver a tocar a las 4 este tema. Bien, aprobado entonces. Bien, tomando en cuenta de que básicamente se les ha puesto en conocimiento el orden del día, deseo que se pronuncien sobre la aprobación del orden del día. Bien, aprobado entonces. Adelante, doctor. Algo que noté en la anterior sesión es que el tema varios también debe agendarse. Llegamos a varios y otra vez estamos incorporando ese rato algunos temas. Generalmente, por procedimiento, el tema varios también se lo aprueba
en función del momento de aprobar el orden del día, porque no es que varios puede aparecer otros temas que no están aprobados por más que estén varios. Es simplemente como una práctica, para no estar que aparezcan temas que a veces no sabemos. No hay problema, doctor, porque eso también es por costumbre, en realidad, de que podemos hacerlo de una o de otra forma, pero si gustan ya básicamente tendríamos que establecer cuáles son los temas en varios para tratarlo, obviamente, como punto 6. Tienen la palabra en consideración. Doctor Segarra. Muchas gracias, señor presidente. Quería proponer en temas varios que se pueda considerar que la asistencia se firme semanalmente, habida cuenta que estamos en proceso de tomas o exámenes finales o segundas instancias a consideración del Consejo y la apertura del sistema para rezagados. En cuanto a la apertura del sistema, ahí está en correspondencia, doctor. ¿Ya? ¿Algún otro punto varios, doctor Arce? Respecto al tema del reglamento de admisión, los reglamentos de las modalidades de graduación. Hemos tenido una sesión en el Consejo de Carrera. Yo pedí audiencia porque yo soy docente de taller individual, tenía 60 inscritos, 50 debían materias. Y cuando hacemos por ejemplo, el proyecto de tesis, van a la modalidad de graduación, no puede, aquí el requisito dice que certificación de conclusión de estudios. Y resulta que para que nos han inscrito a 50 alumnos en mi materia, venía a clases, y no pueden inscribir ni siquiera el tema. La modalidad en toda la universidad es que la exigencia de la conclusión de estudios es el momento previo a la defensa, pero no está presentando sus trámites que los perjudicamos. Y además nosotros estamos para los que hagan cualquier modalidad, excepto que sea un quinto año en la facultad, y deja de ser curricular la modalidad de graduación. Y eso modifica. Pero me interesa eso cuando se trata del tema. Estoy proponiendo ese tema porque ha habido una sesión de consejo, he pedido audiencia un consejo de carrera para analizar ese tema, porque se les ha obligado a llevar la materia del taller, y resulta que no pueden avanzar, ni hacer adscripción, ni hacer trabajo dirigido, porque tienen un requisito. Bien, tiene la palabra el consejero estudiantil. Buenos días, señor presidente. Queríamos nosotros proponer la solicitud que habíamos hecho previamente a la habilitación de la materia para curso de verano de práctica forense de procedimientos especiales en punto varios. Gracias. Bien, señores, vamos entonces a considerar los distintos puntos. Como también quisiera que se ponga en puntos varios el punto de la caseta verde, por favor, para poner en consideración. No, señores, no tiene nada que ver el consejo de la caseta verde. Eso es exclusivamente administrativo del decano. Bien, con las disculpas del caso, tenemos el primer punto, señores consejeros, la aprobación de actas 24 y 25 quebrado 2025. En consideración, por favor, se les ha hecho conocer. Bien, queda aprobado. Como quiera que el punto 2, básicamente lo vamos a tratar esta tarde a las 4, tenemos como punto 3 examen de ingreso gestión 2026. Al respecto voy a dar o ceder la palabra al doctor Gerson Camacho, por favor. Doctor, tiene la palabra. La verdad, señor presidente, muchas gracias. Buenos días, estimados consejeros, personas que están en este consejo. A ver, en realidad corresponde, y según instrucciones de la anterior sesión, a la Comisión
de elaboración, de administración de la prueba de experiencia académica, que es el denominativo según el reglamento, elabore la convocatoria. Nos hemos reunido y se ha elaborado la convocatoria. Quisiera dar lectura y tal vez en algunos puntos donde tiene que tomar la decisión del Consejo podamos detenernos. En primer lugar, dice Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, convocatoria examen de ingreso, gestión 2026, licenciatura en Ciencias Jurídicas, Derecho y licenciatura en Ciencia Política. Se convoca a la comunidad cochabambina y en especial a los bachilleres interesados en proseguir sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al proceso de inscripción para postular a las carreras de licenciatura en Ciencias Jurídicas, Cercado y Unidad Descentralizada de Punata, y licenciatura en Ciencia Política, Cercado, correspondientes a la gestión 2025 bajo la modalidad prueba de suficiencia académica, examen de ingreso bajo las siguientes condiciones. De los requisitos generales, los postulantes de las carreras de Ciencias, licenciatura en Ciencias Jurídicas, Derecho y licenciatura en Ciencias Políticas deben presentar la siguiente documentación. Hay un formulario biográfico que hay que firmar, que va a estar habilitado desde el 2 de diciembre hasta el 12 de diciembre de 2025, fotocopia simple de cédula de identidad, fotocopia del certificado de nacimiento, el CRC, actualizado hasta 6 meses, y acompañante original solo para la verificación. Para bachilleres egresados hasta el 2024, fotocopia de diploma de bachiller original solo para verificación o certificación de que el diploma se encuentra en trámite, emitida por la unidad competente, SEDUCA, UNS u otras universidades públicas. Para bachilleres egresados en 2025, boletín de calificaciones de la gestión 2025 o fotocopia de diploma de bachiller, debiendo portar los originales solo para verificación. Presentar un formulario de declaración jurada de autenticidad de la documentación presentada, descargada de una página de la facultad. Todo ello en 3 ejemplares. Para los postulantes extranjeros son los mismos requisitos, excepto que tengan un certificado de nacimiento original con los sellos de la Embajada Boliviana del país de origen, más fotocopia simple del pasaporte con todos los sellos de migración, hoja simple de los datos generales, fecha de inscripción, fecha de ingreso de migración, y debiendo portar original solo para verificación, además del certificado de buena conducta original emitido por la FELCE y el diploma de bachiller apostillado o con los sellos respectivos de la Cancillería Boliviana. Los postulantes a la carrera de Ciencias Jurídicas Derecho interesados en pasar clases en los ambientes de la unidad desconcentrada del municipio de Punata deben hacer constar ese aspecto al momento de inscribirse. De las áreas de conocimiento, primero la Constitución Política del Estado, Derecho Constitucional, Historia de Bolivia, en el caso de Derecho, un texto de introducción al derecho del autor Aníbal Torres Vázquez, y en el caso de introducción a la ciencia política del autor Eduardo Andrade Sánchez, y normativa institucional universitaria. Es decir, general serían las materias de constitucional, estatuto y constitución política del Estado, y para derecho, introducción al derecho, y para ciencia política, introducción a la ciencia política. El costo de la matrícula es, el año pasado se había cobrado para las unidades fiscales, para la carrera de Derecho, 600 bolivianos, para los particulares 800 bolivianos y extranjeros 1.200 bolivianos. En ciencia política, fiscales 200 bolivianos, particulares 300 bolivianos, extranjeros 1.000 bolivianos. El costo incluye un curso de explicación de contenidos mínimos solo para los inscritos. El cronograma para la entrega de documentación e inscripciones para ambas carreras es el siguiente. Empezaríamos el martes 2 de diciembre al 12 de diciembre por apellidos, del 2 al 5 apellidos de la A a la M y de la N a la Z, del 7 al 11 de diciembre, rezagados 12 de diciembre. Esa es la actividad. Después, el horario de atención, eso tiene que estar consignado en la convocatoria, de 8:30 a 15:00. La inscripción de los postulantes, ahí están los pasos. Primer paso, el llenado del formulario biográfico, de la declaración jurada, esperar la validación de la foto. Segundo paso, entrega de 3 ejemplares impresos del formulario, más la documentación del centro de cómputo de la facultad. El tercer paso, pagar el valorado de cada facultativa con la presentación del formulario biográfico.
Cuarto paso, sacar una fotocopia simple del evaluador y adjuntar la documentación. Quinto paso, pasar por el centro de cómputo con el sobre de documentos para su entrega, verificación y posterior habilitación para el examen. El curso de nivelación o explicación de contenidos mínimos se va a realizar entre el mes de diciembre y enero. La fecha para la recepción del examen de esta opción sería el 17 de enero, tanto para ciencias jurídicas como para ciencia política. El lugar y designación del examen, la hora y asignación de espacio, publicar en la página web, a la cual van a tener acceso los estudiantes que se hayan inscrito. La prueba tendrá una duración de 80 minutos. Para ser admitido a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el postulante debe haber rendido el examen de ingreso y haber obtenido una nota mayor a 51 puntos sobre 100. La comisión de elaboración de la prueba escrita será designada por el Consejo Facultativo a propuesta del decano y el director académico de la facultad. Los aspectos contemplados serán resueltos por la comisión de admisión. Y en realidad, esta comisión, que hoy también tendría que aprobarse, a sugerencia de los directores de carrera, debería estar compuesta por el director académico, el director de carrera de ciencia política, el director de carrera de ciencia jurídica, el doctor Sergio Castro en materia de derecho constitucional y los responsables de la opción educativa. Es la sugerencia que hace para evitar alguna situación que pueda afectar, digamos, la transparencia del proceso. Se ha conversado con el director académico, con los directores de carrera, con el Consejo Castro, y ellos están absolutamente de acuerdo en ser parte de la comisión de la elaboración del examen. Después hay otra comisión que es la parte logística, que es ya el control del ingreso, las aulas, designación, etcétera, que también está en el reglamento. Esta estaría a la cabeza de la oficina educativa, es parte operativa simplemente, con apoyo de auxiliares, voluntarios y personal administrativo de la facultad. Esa sería la propuesta global de todo el proceso. Repasando, tendría que ser que la publicación de la convocatoria que se pueda aprobar hoy día tendría que ser este domingo 30, la inscripción del 2 al 12 de diciembre, los cursos de explicación de contenidos mínimos del 22 al 16 de enero, y el examen sería el 17 de enero para ambas carreras. Quedaría ahora discutir primero el contenido de las materias, si están de acuerdo, y el tema del costo que significaría esta primera parte. En consideración la propuesta que ha sido presentado para el examen de ingreso, la convocatoria como tal, que ha dado lectura a los puntos relevantes para este examen de ingreso. Tienen la palabra los consejeros para su aprobación. Tiene la palabra el doctor Previarse. En realidad yo tengo alguna observación respecto a las materias, ¿no? Yo entiendo que... Micrófono, por favor. Hola. Siempre, por lo menos racionalmente, se incorporaba historia, ¿no? Es decir, como parte, porque es lo que los estudiantes llevan en toda la carrera, en todo el, digamos, todo su currículum al interior del curso medio, etcétera, y es algo que es básico, es decir, del tema de historia. Porque lo otro, por ejemplo, el tema de constitucional, tienen que aprender, tienen que empezar, o sea, esto tiene, no sé si el tiempo da, pero yo no me opongo. Y lo mismo en normativa universitaria, que es algo nuevo que van a conocer. Pero creo que es importante incorporar el tema de historia, porque eso les da el contexto y la visión, digamos, histórico-social de la carrera incluso a la que quieren postular. Mi sugerencia era que se incorpore historia. Gracias, doctor. En consideración, obviamente sigue en consideración la convocatoria y lo que pide el doctor Arce en cuanto a una complementación de la materia de historia. Tiene la palabra. ¿Está historia? No hay nada. Simplemente con un carácter de reflexión. Yo entiendo que está la materia de historia, pero siempre es bueno en la universidad replantearnos hacia futuro la naturaleza de los actos que hacemos. El problema de los exámenes de ingreso es que la universidad no determina
si los exámenes de ingreso son pruebas de aptitud o pruebas de conocimiento. Si son pruebas de conocimiento, como ocurre en tecnología, la universidad lo evalúa al alumno de lo que sabe o ha pasado en el colegio, pero si es una prueba de conocimiento. Y si es una prueba de aptitud, la universidad lo evalúa de la capacidad que él puede tener para desarrollar nuevos conocimientos. En el contexto planteado por el doctor Gerson, tenemos un mix, ¿no? Porque normativa, derecho constitucional, introducción al derecho, son contenidos del futuro. Te hacen ver que tú quieres evaluar la aptitud que él tiene para adherirse a nuevos conocimientos. Y en el tema de historia, ya ves lo de atrás. Yo no he querido destapar un debate muy grande, pero probablemente muchos coincidirán conmigo, con la diferencia del doctor Freddy, que la historia, así como que natural, nunca ha sido parte de esta facultad. La historia crítica de Bolivia, sí, porque es una parte totalmente diferente. Porque el derecho, por supuesto, no es atemporal, pero para que la historia acompañe el derecho debería marcarse en temporalidades concretas. Lo mismo en la ciencia política. La historia del tema de los gobiernos podría enriquecer para un alumno de esa naturaleza. Pero yo no quiero extenderme, presidente, a veces siempre solo quería hacer esa mención que la universidad se olvida y sendos debates en el Consejo Universitario no los hemos podido culminar. Yo creo que siempre hemos hecho, como ha planteado el doctor Gerson, no veo mayores razones para que cambiemos, pero solo quería hacer ese planteamiento. Gracias. Tiene la palabra el doctor Fernando Vizcarra. Gracias, presidente. Coincido con Marcelo, o sea, es bien subjetiva las evaluaciones, pero lo que yo creo que ya lo habíamos planteado y se ha hecho de esa manera la pasada gestión, el de circunscribir a determinados ejes temáticos la historia. Como tal, se había tomado como base lo que era historia de Bolivia de Carlos Diego Mesa Gisbert, pero hablando de historia crítica es mucho mejor para mi gusto el de Rafa Fuentes. Si quisiéramos realmente, creo, yo sugeriría este segundo texto, por ejemplo, que realmente es crítico, o sea, en un sentido de que da luces a la otra historia que siempre no se ha querido contar. Y en el tema de la Constitución también habría que circunscribirlo a ciertos ejes temáticos como tal. Ya lo habíamos hecho el año pasado, pero por ahí puntualizarlo ahora es complejo, pero creo que debiera de salir una recomendación de este consejo. Primero, que si tomamos el texto de Mesa de Historia de Bolivia, es muy sentimental, muy lírico para mi gusto, otra cosa es de Rafa. Entonces habría que tomar en cuenta qué texto vamos a tomar como oficial y además circunscribirlo a qué ejes temáticos, o sea, todo. No creo, es engañarnos, es mentir y además es complicado la cosa. Lo mismo en el tema de la Constitución, porque hay algunas temáticas que no necesariamente debieran de conocer, eso en el transcurso lo harán, pero sí hay ejes que son más básicos. Por otro tema, sí, citó Gerson, y en este sentido yo voy a delegar mi representación a la directora del posgrado
para que ella sea parte de esa comisión que elabore los exámenes, en el sentido de las actividades de fin de año que son bastante complejas, de mandar informes, cerrar, enviar planillas, etcétera, etcétera, que es mucho trabajo, debo reconocer. Entonces, solamente con esa modificación, presidente. Gracias. Gracias. La doctora Terrazas tiene la palabra. Gracias, presidente. Si bien es cierto, apoyo lo que anteriormente han versado los consejeros, pero soy docente de segundo año de constitucional y también soy docente de primer año. Es cierto que la historia es la base de todo, pero lamentablemente tenemos un producto de los nobles bachilleres con cero conocimiento de lo que es la historia, menos les van a enseñar constitucional. El año pasado fui parte como todos los años, fui parte del tribunal examinador. Leí lo que eran las preguntas de constitucional, pero yo les apuesto, señoritas jóvenes y consejeros, que ni siquiera mis alumnos de segundo año hubieran podido responder algunas de ellas. Entonces, el grado de plantear constitucional está perfecto, deberían enseñar desde primer año de escuela, de acuerdo, pero en la medida en que debemos conocer los derechos humanos o derechos fundamentales para nosotros los seres humanos, nada más. No podemos pedirles una interpretación a los que van a venir a dar un examen. Entonces, mi propuesta es, presidente, que se vaya a ampliar de alguna medida, y no solo con dos autores, doctor Vizcarra, sino tenemos muchísimos, porque la historia usted sabe que depende quién la escriba y para qué público. Entonces, mezclaremos todo y haremos una amplia reseña de lo que es historia, que eso sí necesita, ¿no? Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra ahí al estudiante. Buenos días, señor decano. Buenos días, estimados compañeros. Quería tocar el punto sobre el certificado de buena conducta, que es excluyente para los nuevos postulantes que se van a hacer al año siguiente. Gracias. Doctor Segarra tiene la palabra. Yo creo que nos estamos extendiendo de verdad sin motivo en esta situación. A ver, después de usted, doctor. Gracias, señor presidente, con su venia. Bueno, lo que podríamos hacer es acumular las sugerencias y pedir que la comisión haga las precisiones correspondientes. Yo particularmente no estoy en contra de ninguna de las sugerencias. Rafa Puente me parece 1000 veces más serio que Carlos Mesa. Además, Carlos Mesa escribiendo una historia. ¿No? Entonces, primer elemento, habría que hacer algunas precisiones. Quizás derecho constitucional es muy grande, tal vez debería llamarse Constitución Política del Estado, porque de la Constitución es de donde salen las preguntas, ¿no? Normativa universitaria, Constitución, Historia y Crítica de Bolivia e Introducción al Derecho, lo que sí es, y Introducción a la Ciencia Política. Quizás la comisión pueda, dentro de estos parámetros, proponer un dossier, cosa de que se ponga a disposición de los postulantes el dossier. Quisiera plantear una última cuestión al respecto. Hablábamos con la doctora Lorella, quizás el tema de los costos, no sé, en otras facultades creo que están cobrando un poquito más, no estoy seguro, entonces quizás valdría la pena aumentarle un poquito e igualarnos a las otras facultades, porque que cobremos menos, inclusive le disminuye un poco el nivel. Entonces yo creo que deberíamos estandarizarnos a las otras facultades. Ahorita no se me ocurre el monto, pero yo creo que habría que encomendarle a la comisión que verifique los costos de las otras facultades y en función a un promedio
pues ese que sea el monto fijo. Y eso yo creo que deberíamos avanzar, aprobar la propuesta con los ajustes que vaya a proponer la comisión, señor presidente. En consideración para la aprobación de la propuesta que se ha realizado, y obviamente la comisión haría los ajustes en cuanto a la bibliografía, en cuanto al monto, etc. ¿Están de acuerdo con ello? Tiene la palabra el doctor Reizaga. Cuando hablamos de la historia de Bolivia, seguramente tenemos diferentes enfoques, diferentes corrientes, ¿no? Cuando uno se interesa por la historia de Bolivia, uno encuentra novedades, sorpresas también. Por ejemplo, el libro clásico de Charles Arnade, Radamés, un surgente de Bolivia, solo llevaba por título La Fundación de Bolivia. Los historiadores bolivianos no lo habían consultado ni siquiera para traducir del inglés al español. Hay este tipo de coherencias. Si ustedes analizan a Alcides Arriedas, los 5 tomos que ha escrito sobre la historia de Bolivia es en base a periódicos, digamos, por Fundación Patiño, ¿no? Simón Patiño es el que auspició. Entonces puede haber una diferencia, como en el caso de Carlos Mesa. Yo creo, pero lo importante en los temas que forman parte del examen de admisión, deberíamos determinar en la comisión o los delegados los ejes temáticos de cada una de estas materias, porque no todo es necesario que entre. Por ejemplo, el tema de la universidad, yo creo fundamental la estructura orgánica, cómo funciona los órganos políticos, gobierno, la economía, etc. Lo mismo de historia, ¿no? De la fundación, etc. Pero no hacemos tanto progreso. En distintas materias tienen que tener un cuidado con los examinadores o los que trabajan las preguntas. Y creo que en ese sentido, no hay problema, creo que no hay. Yo creo que es suficiente discusión. No sé, sinceramente, estamos complicándonos en un examen de ingreso. La propuesta con los ajustes que pueden hacer en cuanto a la bibliografía, en cuanto al monto, la comisión, yo creo que... ¿Perdón? Dice que el costo hay que aprobar acá. Y el monto se puede aprobar en esto para que precisamente ya esté... La palabra tiene el doctor Arce, por favor, concluyamos. Volvernos a reunir otra vez para el tema del costo, digo que sí es un tema simplemente administrativo, si no podemos. Yo les daré algunos parámetros. Tecnología, 1000 bolivianos. Bioquímica, 900 bolivianos. Nos dicen el promedio 950, pero no creo. Habrá que ver un monto, yo diría que sea 800 bolivianos para los fiscales, los particulares 900. O tal vez el mismo monto para todos, no sé, es un tema que podemos ver. Yo quisiera además argumentar, señor decano, lo siguiente, para los alumnos, y para que sepan también, por disposiciones universitarias, los recursos propios que genera la facultad deben financiar todo el funcionamiento, desde la luz, el agua. O sea, a veces piensan que ese dinero está destinado no sé a qué. En definitiva, necesitamos tener arreglo del ascensor, recursos propios. Compra de recursos propios y todo el funcionamiento, y el único ingreso que tiene la facultad es este examen o el propedéutico. Después no vendemos curso de verano o cursos de bueno, eso está normado de que es gratuito, señor decano. Pero en definitiva, en este tema creo que es importante un monto que sin duda sepa que es necesario para el funcionamiento de la facultad. No es que se va a destinar a cosas que no tienen sentido, ¿no es cierto? Más bien, creo que deberíamos, yo he hecho una propuesta porque irracional, tomando en cuenta que es menor a todas las otras facultades. Gracias. Hay una propuesta del monto para el examen de ingreso del doctor Freddy Arce, y sobre esa base yo creo que podemos ya pronunciarnos, aprobamos, y el monto también estaría aprobado. De orden, presidente. De orden. Lo que pasa, presidente, es que yo ya he advertido desde mucho tiempo, el consejo se hace
a veces muy pesado y a la larga improductivo, porque no estamos ordenando el debate, y en el debate insulso dejamos lo importante. Este Consejo debería tratar la aprobación de la convocatoria, y de acuerdo al reglamento hay dos comisiones importantes que también debe constituir este Consejo. Una comisión general del proceso, que ya está nominada parcialmente el decano, el director académico, los directores de carrera, más consejeros. Y una comisión de elaboración y revisión del examen. Entonces, de pronto nos perdemos en otras cosas sin mención, y obviamos lo importante. Por ejemplo, la mención que hace el estudiante de debate profundo y jurídico, donde existe el certificado de buena conducta, y por qué la universidad tiene que pedirle a una persona el certificado de buena conducta si el que tiene prontuario igual puede estudiar. Pero no le damos importancia ni siquiera en la casa donde reina el derecho a lo que parece lógico. O sea, esas cosas creo que deberíamos un poquito reconducirlas, presidente. Yo más bien le propongo a usted, si es que más bien se va a hablar de otra sesión para nominar esas comisiones, o lo vamos a hacer ahora, o ya están establecidas por el reglamento y simplemente mencionarlas, pero hay cosas que hay que... Ya, tiene la palabra y con eso concluimos con la aclaración. Creo que ya hemos aprobado prácticamente, o sea, desde la composición que está en el reglamento, ¿no es cierto?, el examen de ingreso que sacó el Consejo Universitario, eso no lo podemos debatir. La composición de la elaboración de la comisión creo que ya está aprobada, exceptuando que yo delegaba esa función a la directora del posgrado. Y creo que cuando el doctor Arce ha dado unos montos, yo no he escuchado que nadie se haya opuesto. Entonces creo que ya estaría todo aprobado prácticamente, salvo que existiera otra moción en contrario. Ahora, sí, de acuerdo, o sea, la buena conducta es bien subjetiva también, dependiendo con los ojos que vemos, ¿no es cierto? Pero eso yo creo que se puede obviar fácilmente. Lo que sí, siguiendo un poco la línea, yo quisiera que se dé por cerrado el debate o el tema, presidente. No creo que haya necesidad de votación y tendríamos que proseguir hacia adelante. Bien, con la aclaración que se ha realizado, el monto que se ha manejado con el doctor Arce, básicamente estaría ya aclarada la figura. Sí, para puntualizar. Primero, el certificado de buena conducta es para extranjeros, no es para nacionales. Los nacionales no tienen ese documento. Después, el otro tema, bueno, debería definir usted si es que va a ingresar, y el otro tema, evidentemente, es la comisión de elaboración de la prueba de suficiencia académica, que es otra comisión. Esta comisión estaría conformada, sí o sí tiene que estar el director académico, ¿no?, que va a presidir esa, y la doctora Licenciada Nieva, el doctor Marcelo Claro, el doctor Sergio Castro, el doctor Beizaga y mi persona. Esa sería la comisión de elaboración de la prueba de suficiencia académica. Con esa comisión trabajaríamos seguramente entre mañana y pasado para que ya tengamos para publicar el día domingo la convocatoria, porque la convocatoria tiene que decir las materias y los contenidos temáticos. Ahora, los contenidos temáticos no es todo. En la Constitución Política del Estado, por ejemplo, la primera y la segunda parte. En el tema de historia de Bolivia es del 1825 adelante. En el tema del Estatuto Universitario es el tema del cogobierno, la autonomía, los órganos de gobierno, oficinas y eso no entra el examen. Y en el tema de y la introducción a derecho no es todo el libro, es solamente los dos primeros temas y algunos temas que se han quedado y que se pueden volver a trabajar, algunos temas que se consideran importantes como base. Obviamente el objetivo es saber si más o menos que el estudiante al revisar la información diga si realmente tiene esta perspectiva, entiende la información del derecho, etcétera, ¿no? Entonces no es... Por eso con esos ajustes pronúnciense si se aprueba. La palabra Ya hemos establecido suficiente discusión. La palabra
A ver, tiene la palabra. Muy buenos días, señores del Consejo. Tengo la duda respecto a los temas que se están. Mi duda es si se va a cambiar la materia de introducción a la ciencia política por introducción al derecho o van a ser ambos. Esa es mi consulta. Solamente pedir más tolerancia. Hay que ir con gobierno de estudiantes y docentes. Se nos tiene que dar la palabra como tanto como pedimos. Pero cuando se ha concluido, usted pide la palabra. No se ha concluido, seguimos en debate, señor presidente. A ver, la aclaración al compañero, por favor. Introducción al derecho para los que van a estudiar derecho. Introducción a la ciencia política para los que van a estudiar ciencia política. Tiene la palabra la estudiante. Muy buenos días, señor presidente. Bueno, en el caso de ciencia política, el doctor ha mencionado lo que es el tema de derecho, pero en el caso de ciencia política, no veo yo que el monto sea 800 bolivianos, cuando sabemos que la cantidad de estudiantes en ciencia política apenas somos 771. Lamentablemente, ciencia política es una carrera muy pequeña. Yo como representante de ciencia política pediría que se mantenga lo que es 200 bolivianos, porque lo que hemos hecho es en estos... Antes de ver, encontrarnos el doctor Gerson para ver esto de los exámenes, es que he llegado a hacer un sondeo que en el 2023, cuando el ingreso era 100 bolivianos, hemos obtenido apenas el ingreso de 281 estudiantes. Y este último sondeo que he podido lograr tener es el de esta gestión 2025, donde apenas hemos logrado conseguir 111 postulantes, cuando el monto este año ha sido de 200 bolivianos. Aquí podemos ver que gestión tras gestión, si incrementamos el precio, totalmente esto va a ser una asfixia para ciencia política. No me gustaría que lo dejemos atrás y que solamente se tome el tema de derecho. Entonces, ciencia política sí me gustaría y sí les pediría que lo mantengamos con 200 bolivianos, porque realmente hay muy pocos inscritos por la poca promoción que tiene ciencia política. Sería eso. Es importante lo que dice la consejera estudiante. Y de verdad debería mantenerse para ciencia política ese punto. ¿Ya? Perfecto, entonces queda aprobado. ¿Ya? Sí. Y ciencia política se mantiene. Se mantiene ciencia política. Sí. Se mantiene como conseguido el anterior. ¿Ya? Perfecto. Pasamos al punto 4, que es la elección o designación del coordinador del curso de verano 3 quebrado 2025. Tenemos que ya designar básicamente al coordinador del curso de verano. A ver, tiene la palabra el doctor Camacho respecto a este punto. Por instrucción del señor decano, se ha elaborado una propuesta de convocatoria para el coordinador del curso de verano 3-2025, en el entendido de que ya se tiene que empezar a organizar las actividades de este curso de verano. Voy a leer la convocatoria. Hay un puntito que hay que considerar. Dice: la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas, en cumplimiento al reglamento de curso de temporada vigente de nuestra universidad de junio de 2019, convoca a los docentes interesados de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas a participar en la convocatoria interna para la designación de coordinador del curso de verano bajo las siguientes condiciones. En términos generales: carta de solicitud dirigida al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas, fotocopia de cédula de identidad, ser profesional de licenciatura en Ciencias Jurídicas, abogado, o licenciatura en Ciencia Política, politólogo, o haber presentado fotocopia simple del título de Profesión Nacional y del diploma académico, cotejado con los originales. Los títulos otorgados por universidades extranjeras deberán ser debidamente legalizados y validados por el Sistema Universitario Boliviano Autónomo. Experiencia como docente en la facultad, no menor de 5 años, computados a partir de su designación, presentado certificado de personal académico. Currículum vitae documentado y foliado, autenticado en Secretaría de Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas. 6. No haber sido condenado por actividades violatorias a la autonomía universitaria, certificación que debe ser certificada en la Secretaría General de la Universidad. 7. Contar con posgrado en educación superior, acompañado de fotocopia de diploma o maestría, reconocido por el Sistema de Universidad Boliviana. 8. Certificado original CENVI, certificado del CEJA. 9. 10. Plan de trabajo elaborado en base al reglamento de cursos de temporada.
Toda la documentación debe estar presentada, foliada, anillada y ordenada en sobremanera. El programa del proceso, la entrega sería hasta el 5 de diciembre de 2025. El Consejo estaría encargado, con los delegados que determina el Consejo, no establece el reglamento quiénes, van a ser los que realicen la calificación de méritos para poder alojar el resultado. En consideración la convocatoria para el coordinador de curso de verano, por favor. Bien, queda aprobado entonces. Tenemos como punto 5 correspondencia. Vamos a ir viendo todo ello, por favor. Tenemos en principio una nota enviada por el magíster Edgar Fernando Flores, quien solicita formalmente ratificación en el cargo de docente investigador en la gestión académica 2026. En realidad esto no podemos tocar porque vamos a tocar este tema en la tarde. Tenemos también una nota del universitario Alex Gabriel Mirabal, que solicita la apertura para curso de verano de la materia práctica forense y procedimientos especiales, tal como lo estableció, ya hizo conocer. Yo quiero poner en conocimiento que existe una resolución de Consejo Facultativo que las materias de práctica forense, señores, no puede darse curso de verano, por la importancia, la relevancia que tiene esa materia, o esas materias. De verdad, si queremos sacar, o hacer egresar, o profesionalizar a estudiantes con curso de verano en práctica forense, estamos perdidos. Ya per se, de verdad, el curso de verano ni siquiera es sustancial en el proceso de aprendizaje. Definitivamente, esta es una opinión muy personal mía. Es curso de verano, obviamente no estoy diciendo que no debe haber, pero realmente el rendimiento es deficiente. De consiguiente, está en consideración la solicitud del estudiante respecto a que exista curso de verano para las materias de práctica forense, pero reiterando que existe ya una resolución de que no puede darse curso de verano en práctica forense, y en todo caso seguramente tendría que ser 2/3 para cambiar la resolución. Tiene la palabra la doctora Terrazas. Gracias, presidente. Es cierto, y no es una resolución solamente, se ha tratado el tema en varias oportunidades anteriores, años anteriores, que las prácticas forenses no incluyen la de especiales, que es una práctica forense, ¿no? Porque donde van a ver de a grosso modo las acciones, que es con lo que van a trabajar afuera. No puede estudiar, no puede pensarse que en 2 meses puedas aprender acciones, lo que no has estudiado en 3 años, porque has empezado en segundo, has terminado en tercero y cuarto. Entonces, no, de mi parte, no estoy de acuerdo, porque acciones no van a poder aprender y no se puede compactar, y de ninguna manera se puede tratar así a la Constitución, que es la madre de la normativa. Gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Benzano. En la línea que acaba de expresar la consejera docente, si hay una resolución ya aprobada por el Consejo Facultativo, no existen suficientes fundamentos, justificaciones para cambiar. Yo creo que es una buena decisión que se haya tomado en su oportunidad,
que todas las materias de forense, civil, penal, constitucional, lo que fuere, tienen que llevar un curso regular. Ni siquiera deberían dar examen de mesa, porque no estamos combinando la teoría y la práctica. Yo tenía una última experiencia con un curso de 4º año. He utilizado un método de resolución de casos. No tenían idea de cómo se manejan los casos. No tienen actitud para investigar ni para poder resolver los casos. ¿Cómo van a salir así en condiciones si no han tenido oportunidad de hacer prácticas en un estudio de abogados, consultores jurídicos, en los tribunales o en el Ministerio Público? No tienen condiciones. Creo que es una aspiración no acorde a la realidad. Creo que deberían mantener, creo que apoyo la moción presentada por la colega. No debe considerarse el curso de verano, que es un curso intensivo, queriendo salvar una situación que no lo van a salvar. No hay ningún fundamento, justificación. Lo que más necesitan jóvenes para salir de la facultad, tanto de ciencia política como en derecho, práctica. Hay que aprender haciendo las cosas, no con teoría. En todas las carreras, teoría y práctica se combinan. Solo de otra manera no podemos justificar una solicitud de esta naturaleza. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Arce. Bueno, yo tengo otra lectura y otra visión del tema, ¿no? Porque primero la parte teórica se lleva en procedimientos, ¿sí? O sea, lo que ocurre es que en realidad hay una parte teórica y hay una parte práctica. La parte teórica se la lleva en procedimiento penal y en procedimiento civil. ¿Sí? No tiene por qué razonarse en el sentido de que en el tema de la práctica, en este caso, se esté pensando también en una teoría. Ahora, en el tema de la práctica, la normativa establece que esa materia tiene 160 horas en todo el año, o modularmente, como ocurre no aquí solamente, que aquí también ocurre en las materias, en las carreras de las desconcentradas, ¿no es cierto? Es decir, se ha concentrado en 2 días, en un día, etc. Yo creo que hay que desescolarizar la educación superior, porque el problema no es el tema del alumno, el tema es del docente. Si realmente las posibilidades es la misma carga horaria en verano que la misma carga horaria en todo el año. Es absolutamente la misma carga horaria. Entonces, ¿por qué no podría ser el tema? Y creo yo que es un tema de un razonamiento bastante simplemente lógico, ¿sí? Porque además en la discusión de los modelos académicos, muchos plantean más bien que el tema de los módulos, el sistema modular es mejor, porque todo el tiempo están sobre eso. En cambio, en el sistema donde hay materias separadas, como se ocurre en el curso regular, deben llevar 9 materias. O sea, van a atender ¿qué materia van a atender? La forense o las otras 8 materias más. En cambio, y aquí creo que es un tema de reflexión, en verano están todos los días haciendo la práctica. Más bien se hace la posibilidad de un mejor seguimiento a la práctica. Pero en definitiva será el docente y su sistema el que podría definir. La resolución que mencionan, pueden verificar, es una resolución para la gestión 2024. Revísenlo. Y además, en el caso de procedimientos especiales, sí se permitía. Y en el caso también de los forenses, siempre que hayan estado repitiendo. Si se mantiene esa resolución, no debería estar discutiendo, señor decano, porque se ha autorizado que especiales sí se puedan llevar, y forense también, siempre que más bien sea para los que han reprobado. Si ese es el interés, yo creo que no habría discusión, más bien está aprobada ya, no hay que reconsiderar nada. Pero lo que yo estoy manifestando fundamento respecto al proceso académico continuo, de todos los días, de todas las horas. Simplemente eso, gracias. Bien, doctor, yo respeto su posición, pero también la experiencia nos da cómo se pasan clases
¿cómo es el rendimiento en un curso de verano? Es simplemente que estoy diciendo, en algo que estoy de acuerdo es que podemos ampliar, si se da esa situación, de los reprobados. Pero empezar con una práctica forense en un curso de verano me parece de verdad insustentable, como lo han manifestado. Queda la palabra del estudiante. Gracias. Señor presidente, creo que a manera de... Tenemos nosotros aquí una resolución del Consejo Facultativo, que es la resolución del Consejo Facultativo 05-2025, que prácticamente en la materia de práctica forense de procedimientos especiales indica: podrá ser cursada sin ningún requisito adicional, tanto para avance como para recuperación. Y lo que se ha hecho es prácticamente eso. La solicitud es solamente para práctica de forense de procedimientos especiales. Por otro lado, señor presidente, y aquí acotando a la posición de nuestro consejero docente universitario, es que en los cursos de verano prácticamente son solamente para ese curso, y solamente en ese curso se hacen las prácticas, cosa de que en toda la gestión 9, bueno, ¿a cuál de todas? Es que por otro lado también, más allá de eso, señor presidente, muchos de los compañeros que han hecho esta solicitud expresa, solamente les falta esa materia. Y tenemos que recordar que la carga horaria es de solamente 160 horas. Y de igual manera en los cursos de verano. Y lo que queremos nosotros como representantes estudiantiles es prácticamente mostrar primero esta preocupación que tienen nuestros compañeros, pero por otro lado también facilitarles. No por una materia van a quedarse, señor presidente, toda una gestión, cuando sí se puede hacer en los cursos de verano con 160 horas, que es la misma carga horaria en cursos regular. Solamente eso, pero aquí hay una resolución que nos respalda. Y nosotros no estamos diciendo que práctica forense civil y penal se pueda aperturar, simplemente estamos diciendo que práctica forenses especiales se puede habilitar en los cursos de verano, como dice esta resolución. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra. Señor presidente, nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de la resolución del Honorable Consejo Facultativo, que es el 05/2025, en donde en la parte resolutiva indica que la práctica de forense en procedimientos especiales, que es la condición para que se habilite el curso de verano, es que podrá ser cursada sin ningún requisito adicional, tanto para avance como para recuperación. Asimismo, de la materia de práctica forense civil y práctica forense penal, la condición para la habilitación es que podrán ser habilitados únicamente para estudiantes que tengan la condición de reprobados en el sistema SIS. No estamos pidiendo otra cosa, señor presidente, más que se cumpla la resolución que ya está establecida y firmada por su persona, señor presidente. Y de igual manera no estamos pidiendo que las personas que no han tomado la materia de forenses especiales o procedimiento civil o penal puedan tomarla en verano. Estamos pidiendo que se cumpla esta resolución. Bueno, es discutible también, como dice el doctor Arce, que básicamente se ha hecho para una gestión esa resolución, ¿no es cierto? Pero está en consideración básicamente la solicitud de los consejeros externos. Perdón, tiene la palabra primero el doctor Vizcarra y luego el doctor Claros. Yo creo que es pertinente que haya salido el tema ahora y que no estemos en pleno curso de verano, como nos agarró al otro año. O sea, no tuvimos el tiempo ni de regularlo, porque habíamos retomado la posta después de haber ganado por segunda vez. A ver, creo que nadie está en desacuerdo de que la resolución del Consejo Facultativo, porque hemos sido parte de ese consejo, se aplique como está. Lo que tiene que quedar claro es de que aún así fuera la última materia que le resta y que no ha reprobado, no puede tomar como avance. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, porque es bien cierto, es la misma carga horaria. Pero
saben, los plazos y los tiempos no permiten que de un día al otro día presenten los trabajos como debieran de hacerlo en una gestión anual. Primer elemento. Segundo elemento, con el mayor aprecio y respeto, si no son profesores del área y que regentan las materias, hemos visto que cuando se ha invitado, lastimosamente había muchas falencias y la mayoría de esas materias no toman los docentes de planta, si vale el término, son invitados. Y con el mayor aprecio, escobitas nuevas, pocos reprobados, casi nulo aquello, pero al final, ¿qué estamos buscando? ¿Que debemos pasar como sea o debemos pasar aprendiendo y sabiendo? Yo creo que la responsabilidad pasa por eso. No veo más problema que solo aclarar que se puede ratificar la resolución del 24, ¿no es cierto? Pero en el sentido específico de que aún así fuera la última materia, no podrá tomar para avanzar, sí para repetir. Creo que ahí es lo que creo que es el espíritu donde podemos coincidir plenamente. Yo creo que es claro, presidente. El doctor Vizcarra, definitivamente haciendo una reflexión, yo considero que debemos ratificar entonces la resolución que se pronunció anteriormente y obviamente no va a haber materias de avance de esa naturaleza. Tiene la palabra, doctor. Gracias. ¿Sabe qué, presidente? Yo creo que tenemos que reordenar el Consejo, porque sí, a veces uno se sube al tren, el tren llega lejos y a veces por flojo no le dice al maquinista estás yendo mal, y cuando ya has llegado a la parada quieres volver y no siempre está bien. Hay un reglamento del curso de temporada. Yo no quiero reivindicar las competencias de la carrera, nada. Yo pretendo ser el más intrascendente en esta facultad, pero nos incitan a un debate que a veces no tiene contenido ni sustancia, porque tenemos que convencernos a nosotros mismos. Primero, el artículo 6 del reglamento de cursos de temporada claramente dice: la oferta académica de los cursos de temporada la discutirá el Consejo de Carrera. Eso ya históricamente lo hemos obviado en esta facultad, pero yo solo hago mención. Segundo, hay que liberarnos de los mitos. No es cierto que el reglamento restrinja algunos contenidos de materia. El inciso 2 de ese reglamento dice: las unidades podrán abrir materias de carácter teórico práctico y de carácter práctico. Lo dice clarito. O sea, el reglamento te ha planteado. ¿Pero qué te dice el reglamento? La discusión será del Consejo de Carrera. El Consejo de Carrera discutirá si una materia puede ser impartida y solo quedará fuera si las condiciones de tiempo y peculiaridades del verano no permitan que se imparta igual que en el curso regular. Entonces yo lo único que pretendo es orientar el debate. La universidad no ha limitado a ningún tipo de materia. ¿Quién habrá cosechado eso solo para recuperar, no para avanzar? Que se haga cargo. Pero que diga con responsabilidad: es cosecha de la tradición, de la historia. Pero no lo pondremos con la autoridad de la norma y con la autoridad de la verdad. Yo creo, presidente, que deberíamos cumplir este reglamento y deberíamos decirle a los consejos de carrera que haga un tratamiento más serio y más permanente.
O sea, que exponga los motivos, que haya un documento en el que se diga no hay condiciones para las materias prácticas por esto, por esto, por esto, por esto, por tanto no las vamos a ofertar. Pero este debate que hacemos así a guisa de circunstancia no enriquece a nuestra facultad, no soluciona los problemas. Mañana, en 2 semanas después de esta resolución, le van a pedir que haga el forense penal. Mañana van a poner el forense civil. Al año va a ser lo mismo. Yo lo único que quiero decir es, cumpliremos los reglamentos, nos guiaremos por los reglamentos y así vamos a solucionar los problemas, caso contrario no hay. Por ejemplo, adelanto. De acuerdo a este reglamento, los docentes del curso de verano tienen que ser designados en el consejo de carrera. Y aquí simplemente viene el informe, pero nuevamente incumplimos. No, yo no quiero designar a nadie, yo estoy haciendo mención a toda la normativa que se incumple en esta carrera, en esta facultad, porque tiene la historia y el complejo de una facultad monocarrera. Como 50 o 150 años fue monocarrera y desde hace 20 es bicarrera, se desconocen esas realidades que hay que comenzar a comprenderlas. Gracias. Tiene la palabra el doctor Segasa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, siempre hay que acogerse a la reglamentación. Y el último reglamento vigente, me ha costado encontrar porque la universidad creo que tiene 5 versiones en los últimos 10 años, entonces parece que cada 2 años han estado cambiando. La última versión del 2020 dice, artículo 6, numeral 2, inciso B, las materias prácticas podrán ofertarse siguiendo los criterios establecidos por el Consejo de Carrera de la unidad. Entonces, yo propongo lo siguiente para salir de este entuerto en el que nos encontramos, que la oferta de materias del curso de verano sea resuelto primero por el Consejo de Carrera, pero como Consejo Facultativo podríamos pedirles a los miembros del Consejo de Carrera algunas recomendaciones. Entonces podríamos darles algunas recomendaciones. Yo creo que las recomendaciones dadas por el decano y el director académico pueden ir en esa devolución o esa recomendación. En primera instancia, que fueran de avance, no de recuperación, y en la medida de lo posible que sean los docentes de la materia los que regulares, no invitados, los que den, e inclusive dar una recomendación al futuro coordinador para que controle además en especial estas materias, en caso de que se abran, que se pasen la cantidad de horas específicas, porque una cosa que decía la doctora Lorella es cierto, que a veces pasan menos horas de las que corresponden y eso no está bien. Entonces estas recomendaciones como Consejo Facultativo creo que sí podemos hacer y encomendar al Consejo de Carrera que haga una oferta en realidad integral de toda la malla curricular. Un aspecto más que me preocupa en especial como asociación de docentes y es el tema de no se está pagando a los docentes desde el año 2020. Es decir, está impago 5 planillas y con esta son 6. Entonces, eso es peligroso porque los recursos propios son los que tendrían que financiar esto, pero en realidad es una disposición del Consejo Universitario. La unidad central, el rectorado de la Universidad Mayor de San Simón, dispone de los recursos propios de la facultad y lo que acabamos de aprobar como examen de ingreso y el incremento del monto del examen de ingreso no va a beneficiar en nada a esta facultad. Entonces yo creo que deberíamos, en la resolución donde invitamos, exigir a las autoridades universitarias, habida cuenta que tenemos una gran planilla de ahora ya 6 devengados, que todos los montos que ingresen por el examen de ingresos se destinen estrictamente a los gastos de la facultad. Ya no estamos en condiciones de financiar a otras facultades y otras carreras y menos a personal administrativo externo a la facultad. Mientras tanto nosotros estamos sin la posibilidad de siquiera cambiar pizarras, cambiar sillas
a hacer mantenimiento adecuado a los ascensores, porque desde arriba nos cierran la perilla para los gastos ordinarios. Entonces, yo creo que eso, como resolución del Consejo Facultativo, sí está en nuestras manos, señor presidente. Gracias. No está en nuestras manos. Hay una resolución del Consejo Universitario al respecto también, doctor. No podemos ir más allá. Entonces, vamos a adelantarnos al Consejo. Bien, tiene la palabra. La propuesta es básicamente la ratificación de lo que se dispuso en la anterior gestión. La otra es, obviamente, que pase a la dirección de carrera y se determinen los fundamentos, básicamente. Pero yo reitero, deberíamos hacer una mea culpa, señores, en lo que es la práctica forense, definitivamente. Claro, para el causídico o el abogado que nunca ha estado como causídico en juicios, obviamente no le interesa. Pero los que de una manera u otra hemos estado peleando en juicios, yo les digo, perdón, me avergüenza de verdad cuando veo abogados o cuando veía abogados que ni siquiera podían balbucear. A eso me voy. A que sea mejor realmente el profesional que salga de la ONUS. Y perdonen que sea en esto un poco exigente de verdad, señores. Doctor, tiene la palabra, ¿no? Gracias. A ver, yo quiero reivindicar la dirección de la presidencia de este consejo. Este consejo actúa cuando, si somos sinceros, no se ha tratado las direcciones de carrera y consejos de carrera. No es pues omisión nuestra. Si existe el reglamento, se ha tenido tiempo suficiente y necesario para hacer los tratamientos en sus respectivos consejos. Aquí, además, no nos quita la potestad como consejo facultativo que no se hayan tratado en los consejos de carrera. Y normalmente llegan aquí a los temas cuando las papas queman. Yo creo que desde que se ha asumido la gestión hemos sido serios y responsables y democráticos además. Por lo que está bien el hecho de que no se trate un tema pertinente en el consejo, en los consejos de carrera, no quiere decir que no tenga tuición este consejo facultativo. Porque en las más de las veces los consejos de carrera solo proponen y se validan aquí. Como que se puede rechazar o negar también. Pero yo puedo dar fe de que en ciencia política seguimos ese procedimiento. Es más, consensuamos qué materias se van a tomar y a quiénes se van a designar. Y siempre hemos respetado lo que se ha hecho en la dirección de carrera de ciencia política. Entonces, yo quiero por eso reivindicar la función de la presidencia, porque hemos actuado, creo que de manera correcta y transparente. Y puntualmente está bien. Si existen los tiempos, que vuelvan a los consejos de carrera y que nos traigan la moción y designación, ¿sí? Si es posible ya de docentes. Pero además asumiendo las responsabilidades, porque si la idea es de que sea para avanzar todas las materias, está bien. Pero también háganse cargo. Porque, ¿saben? Lo que yo he aprendido es de que no hay problema. Cuando uno está en el poder le metemos nomás. Después vienen los procesos. Y algunos terminan con 8, 10, no sé, hasta finalmente si les alcanzará su liquidación para pagar tanto daño económico. Entonces, presidente, para reivindicar lo que es fundamentalmente la competencia de los consejos, que los consejos de carrera determinen qué materias se van a designar. Y una vez que se tenga el coordinador,
pues nos pondremos o se pondrán de acuerdo para ver qué docentes también se designan, porque aquí nadie quiere usurpar funciones. Esa es la propuesta, presidente. Gracias. En consideración, por favor. Apoyar la propuesta del director académico, que vaya a la carrera y se traiga todo. Perfecto. ¿Están de acuerdo con ello, jóvenes? De acuerdo. De acuerdo, entonces queda aprobado de que se remita al Consejo de Carrera. Está perfecto. Está perfecto. Ese marco legal habría que respetar. Bien, tenemos ahora una nota del doctor Fernando Vizcarra, quien a través de ella solicita que el Consejo Facultativo apruebe la transcripción manual de notas al sistema de información SIS. En este entendido, voy a dar la palabra al doctor Vizcarra para que pueda aclarar y extender la explicación de su petitorio. Gracias, presidente. Queda claro de que en el ámbito de regularizar, si vale el término, es de que algunos colegas han hecho solicitudes fundamentalmente para que se haga la transcripción de notas. Especialmente en este caso viene de la unidad del Departamento de Desconcentración Universitaria, si no es un curso regular nuestro. Ellos nos emiten las notas correspondientes de los alumnos y evidentemente tenemos que aprobar que se aperture el sistema para que se haga la transcripción manual de notas. Es decir, ya han culminado prácticamente la gestión 2025 y como ellos no tienen acceso al código, o sea, al sistema, hay que hacerlo por vía manual, obviamente con las notas debidamente corroboradas, emitidas por el docente y por el jefe de departamento de la unidad de desconcentración. Entonces la solicitud es esa, en que se autorice que se abra el sistema para esta transcripción de notas de los alumnos de las materias que han cursado en el Valle del Sacra, especialmente de la gestión 2025. Es eso, presidente, lo que deseamos pedir con prudencia que se apruebe. En consideración del Consejo, por favor. Primero la doctora Terrazas y luego el doctor Segarra. Gracias, presidente. Es cierto lo que manifiesta el director académico, también se atraviesa con el problema las asignaciones que nos fueron dadas en el mes de junio. Así que necesitamos, porque no se ha pasado al sistema estas notas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que a ellos se les tiene que tomar tercer parcial, final e instancia. Y todavía estamos en algunas materias en finales e instancia. Entonces todo ello va a engrosar ese problema, ¿no es cierto? Y solicitamos de mi parte, por ejemplo, que sí se abra este sistema. Perdón, la palabra para la aclaración del doctor Ramos. Específicamente son para las materias, puedo hacer la lectura, pero son las materias que llevamos a cabo regularmente. Estamos hablando de derecho civil, 1 personas, derecho constitucional de su procedimiento, derecho procesal, ley de ordenación judicial, introducción a la ciencia política, medicina legal, sistemas alternativos de resolución de conflictos, derecho civil 2 reales, derecho administrativo, derecho civil, derecho del trabajo y seguridad social, derecho financiero y tributario, derecho civil 4 sucesión, derecho familia del menor, derecho procesal penal y conocimiento penal. Si se fijan, yo no quería hacer hincapié en solo estas materias porque van a llegar otras solicitudes más de los otros años. Es decir, no quisiera que cada vez que lleguen para teorías del Estado, introducción, hagamos una aprobación de cada una de ellas. Con referencia a la preocupación de nuestra amiga Lorella, yo le comentaba esta mañana a Hernán, hemos mandado solicitudes de pago de todos y cada uno de los docentes a la DPA. Aún así no hayan tenido la designación por la DPA, porque al final han trabajado.
Al final queda claro que si nos instauraran un proceso laboral nos van a ganar. Entonces, como facultad les quiero comentar de lo que son las suplencias de la gestión 24 que no se habían hecho porque fue muy irregular, las del 25 ya se han mandado, incluso de colegas docentes que todavía no haya sido aprobado por la DPA que estén en el sistema. El pago se está tramitando, se está realizando. Lo que sí, en eso sí coincido, si no resultara al final la apertura del sistema porque no tienen acceso, tendremos que aprobar una transcripción manual, ¿no es cierto?, que debería ser máximo la próxima semana. Entonces, en ese sentido estamos tomando los recaudos, primero del pago, que eso sí o sí debería de correr, y lo segundo, que seguramente en el próximo consejo solicitemos que se autorice la transcripción de notas de manera manual, en última instancia. Por si acaso, para aclaración, y por lo que yo pido que sea una resolución amplia, que se autorice la transcripción de todas las materias de la gestión 2025 que se han dado en el Valle de Salta, para que así, con base a esa resolución, hagamos la transcripción manual, que sí es un procedimiento estrictamente administrativo. En consideración la propuesta del doctor. Sí, sobre el tema. Sobre la propuesta, creo que deberíamos tener una suficiente discusión, porque si no lo aprobamos estaríamos perjudicando a los estudiantes. Entonces, pero yo creo que hay que ser lo más amplios posibles. En primera instancia, sobre la petición expresa y concreta, yo creo que hay que aprobarla, yo refrendo y segundo la moción, pero creo que vamos a tener otros problemas y yo creo que hay que prevenir. Algunos colegas me han dicho entre bambalinas que no han podido presentar. Ya, doctor, vamos a tratar de ver en este momento. Simplemente queda aprobado entonces la transcripción de la nota. Ya está, ya hemos decidido que se está autorizando la transcripción. No sé cuál es el problema. No tenemos nada que hablar hoy día de acéfalas. Es que ubíquense, por favor, luego los estudiantes. El sistema que está hablando no de acéfalas. Hay docentes de materias. Vamos a llegar. Realmente, disculpen también, señores consejeros, da vergüenza ajena de verdad tocar este tema. ¿Cuántas veces hemos tenido que ampliar la anterior gestión? Esta gestión, cumplido el plazo para subir notas, en todos los parciales hemos ampliado. Pero aún así, imagínense, piden la apertura del sistema desde el primer parcial. Aquí hay una solicitud de estudiantes, Yalpa, Josué Pocachoque, John Siles y otros, dicen solicitud de apertura del sistema WebSys primero, segundo y tercer parcial. ¿Qué hacían los estudiantes? Y no estoy echando la culpa de que no hayan subido notas a los docentes. ¿Qué hacían los estudiantes en no saber sus notas de primer parcial? Segundo parcial, tercer parcial, ¿cómo saben si están habilitados para el examen final? Esto es una chacota, de verdad. Y de igual manera, pide el doctor Florian Zapata la apertura, porque también se ha cerrado la apertura, sí, del tercer parcial, que es razonable. ¿Por qué? Porque no hemos ampliado para el tercer parcial, sí para el primero y segundo parcial. De verdad yo les digo que todo esto
a mí me cae mal, yo empiezo a dudar si se abren primero o segundo a echar alturas. Y mi duda, ¿dónde viene? De que se genera corrupción. Porque estudiantes me han dicho, si estaba aplazado es el primer parcial, yo también me he aplazado, pero aparece ahora aprobado, yo no. Lamentablemente no podemos hacer nada sin eso. Y la vergüenza más es cuando se pide a cómputo que nos informe los nombres de los docentes que no han subido notas desde el primer parcial. Les digo, señores, estos son los docentes responsables. Lo que más me entristece es que los estudiantes, cuando presentan su nota para modificaciones de notas, ¿qué tal eso? No, por Dios, esto me avergüenza. Ahí están todos los nombres de los docentes que no han subido desde el primer parcial. Cuando gusten, les enviamos las copias que correspondan, señores. Y en este entendido, yo voy a acabar con esto, voy a pedirle al director académico que me supla. Lamentablemente tengo que tomar examen a las 12:30. También, si ustedes me permiten, tratar esta tarde. Perdón, ¿por qué no adelantamos a las 3 jóvenes? ¿No? 3 de la tarde yo creo que está bien. Perdón, proseguimos entonces. No se han terminado de poner de acuerdo en las designaciones, entonces no podemos estar sujetos a los caprichos. Y evidentemente, le comentaba, no existe una camisa de fuerza para que este viernes mandemos sí o sí la documentación, sino que a boca de lo que es el director de la DPA, tenemos todavía incluso una semana para lograr hacer este cometido. Entonces, apoyo la moción. Gracias, doctor. Yo les ruego, por favor, para que podamos debatir con tiempo y todo. Lo que sí, en este momento hay quórum. No, por favor. Lo que sí quisiera es que realmente es un perjuicio, vuelvo a reiterarles, para los estudiantes que no tengan notas que hayan subido los docentes. Eso es importante para mí, definitivamente. Y obviamente, aunque el mismo director académico podría fácilmente, sin el consejo y todo, bajo el visto bueno del decano, de poder aperturar el sistema, ¿no es cierto, mi querido doctor? Pero yo quisiera un poquito que se pronuncie respecto a qué parciales se va a abrir. Realmente eso del primer parcial ya es un despropósito tremendo, de verdad, pero si no abrimos también el primero con estos problemas que tenemos, seguramente va a haber problemas con los estudiantes. Yo lo que les rogaría básicamente es que el doctor Vizcarra, como director académico, pueda autorizar la apertura del sistema con una profunda llamada de atención a los docentes. No tenemos ninguna otra sanción, lamentablemente, por la falta de reglamento de procesos.
porque de otra manera ya esto se hubiese regularizado. Dígame, por favor. Gracias, señor presidente. Al respecto de lo que usted comenta en el anterior, bueno, en la mañana, usted se preguntaba cómo puede haber estudiantes que no tengan nota. Pues sí hay estudiantes que se acercan a nosotros como... Pero nunca han reclamado. Nos reclaman a nosotros, Sí, se acercan a nosotros, y justamente por los precedentes que ¿Cómo a fin de año van a reclamar? Esa es la pregunta. Hay docentes que, usted sabe que ha habido un tema, el anterior consejo que se ha tratado del tema de la doctora Matilde, por un estudiante que ha sido prácticamente, se puede decir, discriminado por pedir que se le dé un servicio. Yo lo entiendo, señor estudiante. Lo que sucede, estoy diciendo, si no han subido el primer parcial, no han subido el segundo parcial, hemos tenido tantas sesiones de consejo, podían haber presentado una nota a la decanatura, podían haber reclamado en consejo facultativo, pero es que esto no, yo no estoy culpando al estudiante, estoy culpando al docente. Pero también el estudiante debería saber que cada parcial debe saber qué nota tiene el sistema. Exactamente, señor presidente. Como usted dice, los estudiantes saben, pero los docentes no han subido sus notas y hasta el momento tampoco han subido, entonces los docentes ya no saben dónde. Pero para eso hay autoridades, pues. Exactamente. Han venido nosotros a reclamarnos y nosotros hacemos conocer a este consejo para que esa solicitud se pueda efectuar, porque hay estudiantes que no tienen desde el primer estamos paso. haciendo el reclamo a fin de año. Eso es lo que estoy observando del estudiante. ¿Cómo es posible que reclamen a fin de año? Esa es la figura. Doctor Lavallén, tiene la palabra. En primer lugar, quisiera saber si estamos continuando o no la sesión del Consejo. No, estamos en un intercambio informal, porque ya lo que quiero es que, obviamente, el decano tiene toda la competencia con mi persona para aperturar el sistema. Es decir, no se va a tomar ninguna resolución al respecto. No. Ya, bueno, viendo de esa manera, yo veo una enorme irresponsabilidad de parte de las dos partes, de los docentes y de los estudiantes. No puede ser que los estudiantes, cuando faltan 3 días para que acabe el año, se den cuenta que no tienen notas durante todo el año. Y no puede ser que un docente pues no suba las notas dentro de los términos y plazos que establece el reglamento. Hay un reglamento de evaluación estudiantil. ¿Y cómo es posible que los estudiantes no hagan cumplir el reglamento? Ustedes son estudiantes de Derecho y permiten esto. Señor presidente, para ampliar y encontrar una solución, yo me allenaría a lo que usted está planteando, sin embargo, con una cuestión muy clara. Es el colmo que hayan docentes que no suman las notas desde el primer parcial. Eso da a pensar cosas bastante complicadas en la relación entre los docentes y los estudiantes. Entonces yo me allano lo suyo solamente para poder, digamos, viabilizar la solución, porque después la verdadera solución ilegal a esto es que los estudiantes que no han reclamado a su debido tiempo y los docentes que no han subido las notas, pues tienen que cumplir las consecuencias de su negligencia y de su irresponsabilidad. Esa es la verdad. Por eso les decía de que es una conversación en realidad informal esto, porque la decisión ya básicamente la vamos a tomar con el director académico, pero con tremenda llamada de atención y solamente esa apertura para subir notas y no para modificación de notas. ¿Ya? Por favor, tiene la palabra el doctor Reza. La palabra, presidente, gracias. En la línea, Eduardo Lavallén plantea, hay complicidad entre el docente y el estudiante. Hay la permisibilidad a partir del docente y también, digamos, los estudiantes. Hay corresponsabilidad. No puede admitirse que ustedes no se preocupen, no hagan la representación oportuna. Casi llegamos al extremo de que le afecta a su salud del presidente. Esta mañana, digamos, ha tenido un momento especial. Es por la impotencia, digamos, de poder cómo superar este problema que tenemos a la mano. Nosotros en Ciencia Política también ya tenemos la lista completa de quienes nos han entregado primero, segundo, tercer, cuarto año.
y todavía hay posibilidades de que puedan mejorar, modificar los mismos. Lo cierto es que, por mi experiencia administrativa y académica, los estudiantes son los menos preocupados de conocer lo que dice el reglamento de evaluación estudiantil. Ni siquiera plantear su examen, reprogramación de su examen en tiempos hábiles de 3 días que dice el reglamento. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Lo hacen de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No es posible. Yo creo que vamos a tener que hacer alguna acción, presidente, porque hay necesidad de ponerle coto a esto. No puede ser. El docente tiene que recibir una sanción. No será en esta instancia, pero vamos a tener que hacer en una de las instancias de la universidad establecer una sanción. Creo que es la única manera de disciplinar. Cuando a la persona se le toca el bolsillo es cuando reacciona. Veremos ese mecanismo, pero hacia adelante no ahora. Solo para contribuir en el debate, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Segarra, porque es informal, quiero comunicarles que es informal, pero antes de eso yo voy a rogarle al director académico, por favor, que haga la apertura del sistema, lamentablemente para todos los parciales, y que obviamente solo para subir notas y no modificación de notas, y con una severa llamada de atención a los docentes. Sí, una complementación. El otro día he ido a hablar con la licenciada Delia, justamente preocupado por este detalle del hecho de que no es lo mismo subir nota que modificarla, porque en realidad las cuestiones irregulares no están en el subir la nota, están en el momento en el que alguien que estaba reprobado mágicamente aparece aprobado, o al revés, alguien que estaba aprobado mágicamente aparece reprobado. Pero la licenciada Delia me dice, el sistema no me permite discriminar, subir o modificar, o se abre para todo o no. Pero entonces, vamos, tengo no, soluciones, tengo soluciones. Paréntesis, doctor, en eso, para no... Está bien, si no se puede, pero vamos a someter a investigación en notas que se den. Justamente eso es lo que estoy queriendo proponer para la mejor transparencia de todos. Propongo lo siguiente. Uno, deberíamos imprimir ahorita el estatus de las notas para tener un registro antes de la apertura del sistema. Porque yo estoy de acuerdo con el licenciado Lavallén hace un rato, es negligencia de docentes y de estudiantes, porque los estudiantes que han visto que no había notas deberían denunciarlo. Entonces, lo que pasa es que hay aquí en esta bolsa, señor presidente y queridos docentes y estudiantes, están docentes que no son muy correctos en su accionar, estudiantes que no son muy correctos en su accionar, pero también hay docentes probos y correctos y estudiantes probos y correctos, y todos están en la misma bolsa. Todos son responsables y corresponsables, pero no podríamos decir que todos los docentes son corruptos, maleantes por no haber subido. Sí podríamos decir que son negligentes, no han cumplido plenamente con su obligación, y lo propio con los estudiantes. Pero yo creo que, adscribiéndome a su opinión, señor presidente, a la del director académico, yo creo que sí es responsabilidad de todos, pero tenemos que encontrar una solución lo más transparente posible. Entonces, hablando con algunos colegas, decimos, ¿por qué no imprimimos ahorita para tener una evidencia de si un estudiante tenía nota de aprobación y ha aparecido reprobado por alguna cuestión extraña? Eso va a estar en la evidencia de la impresión como prueba, y no una prueba del estudiante, una captura de pantalla, porque eso se puede truchar, una prueba institucional, donde la licenciada haya impreso todo el estatus de las cosas, de las notas, o por lo menos un archivo, para no gastar papel, un archivo en el sistema aparte. Yo creo que eso sí se puede hacer. De este modo, también deberíamos abrir un mecanismo de denuncias de los estudiantes, en el que se mantenga la reserva y donde digan, yo Juan Pérez estaba reprobado y ahora aparezco más reprobado todavía, aparezco como abandono, o yo estaba aprobado y al revés. Entonces, si habilitamos ese mecanismo de denuncia de los estudiantes para evitar escenarios de corrupción, habilitamos el backup de las cosas para decirles a docentes y estudiantes, estamos teniendo un control de fiscalización, yo creo que vamos a tener más seguridad para que este paso que estamos haciendo, que yo respaldo también su posición. ¿Cómo puede ser el mecanismo, pero de eso?
que está diciendo doctor Alegre. Un segundito. De acuerdo. Vamos a ver eso. A ver, está bien. Me parece bien como un documento respaldatorio de la impresión de las notas. Y se debe acordar, Julio, yo he regularizado una nota de segunda instancia del 2023. Justificado porque había ella dado en 3 segundas instancias y obviamente desistió de una y tuvimos que abrir el sistema para que se tramite. Eso ya no es error ni del docente, sino es una justificación. Yo sugiero que ya se ha socializado y yo me comprometo en minutos más subirlo a las redes sociales de los docentes, que docentes, estaba esperando de ciencia política, deben o no han pasado notas. Esa debiera de ser la base de datos para solicitar la apertura del sistema. Solo para esos docentes de los parciales que les faltan. Se puede, si están pudiendo abrir el sistema Paquiot de hace 2 años y todo un día me han dado para que pueda modificar, se puede aprobar la resolución indicando de que los docentes, Juan Pérez, tercero y segundo parcial, José Luis, primero, segundo y tercero, con las materias más. Porque les comento, al mediodía, hoy día me han hecho leer un audio, me han hecho escuchar, perdón, un audio por este motivo de las denuncias, donde un colega la convoca a la compañera y le dice que nos vamos a ver en tal lugar y ven sola. Y yo le digo, oye, formalizar la denuncia. Tienen miedo a hacerlo. Entonces, ¿saben qué? O sea, abrir irrestrictamente el sistema es darle paso y permiso a la corrupción. Yo prefiero que sea moroso y que docente por docente que no ha entregado se apruebe qué materias y qué parciales. Puede ser que tardemos un poco más, pero ahora es todo informático. Porque luego aperturar, ¿saben qué? Aparece, me había equivocado, o se había extraviado mi examen, su examen, ¿no ven? Y realmente ahí, ¿con qué moral podemos hablar de que estamos reprobando los alumnos? Porque hay gente que en buena ley ha reprobado, estudiando, dando parciales, y otros que no vienen ni en todo el año a pasar clases, aparecen con nota de aprobación. Yo prometo hacer las consultas, esto con la UTI y la DPA, y si es factible ese sistema, bajo ese sistema sacaremos. O sea, yo creo que eso es lo más transparente para no perjudicar a los estudiantes. Ahora, en última instancia, y me hacía recuerdo Lucio, podemos pedir que se pasen las notas manualmente. Ya no se puede, me he dicho la licenciada. Bueno, si ya no se puede, entonces vamos por la otra vía. Solo si es por designar, me he dicho. No, está bien, está bien. Ahora, el problema es de que resulta de que son muchos los colegas docentes hoy. Y yo me pregunto, entonces no han trabajado todo el año y se les ha pagado mensualmente. ¿Por qué? Por no hacer un trabajo por el cual debieran de hacerlo. Yo creo que, y ya mucho no me preocupa el tema electoral político, eso se verá el 27. Al año tenemos que imprimir un sistema de que después del plazo que se ha establecido de transcripción de notas, ¿sí?, publicar los docentes que no han pasado, abrir un sistema, pero después nunca más hacer. Y yo creo que hay que averiguar si realmente tenemos la facultad de hacer
una sanción económica. Creo que así va a dar resultado. Porque llamadas de atención o memorándums, discúlpenme, ya saben por dónde se las paso. Porque realmente es una vergüenza. Yo les quiero decir, mal que bien, cuando estamos haciendo el control en aula, los colegas docentes pasaban clases. Desde el momento que hemos quitado ese control, aulas vacías. Pero esa es la propuesta, presidente. Gracias. Primero veremos esto. Si va a ser directamente por el director académico o en su caso podemos controlar si hay quórum y sacar una resolución. No hay quórum. Entonces, doctor, yo les ruego por favor que hagamos eso. Vamos a hacer primero. Y obviamente por esta vez tiene que ser tener información definitivamente sobre estos docentes para que no modifiquen ni cosas parecidas a ellos. Es una vergüenza lo que dice, de verdad, citar a una estudiante de Frescos. No, yo también me he enterado que hasta piden whisky para ponerlo. Si había sido una maravilla esta vida. Deberíamos pensar, queridos colegas, la modificación de las notas creo que es parte de un problema, pero el problema estructural es este escenario de producción. Entonces, la apertura de las notas resuelve el problema, sí o no, eso también tenemos que preguntarnos. Y si no, tendríamos que pensar en un mecanismo jurídico donde realmente se sancione esto. Y sobre el mecanismo jurídico, yo estoy plenamente de acuerdo. Creo, eso nos pasa, ¿no? En casa de ver un cuchillo de palo, los edificios de arquitectura son horribles, nuestros compañeros de psicología están un poco locos, y en derecho no tenemos un reglamento de la facultad. Creo que sería interesante en este mes de diciembre, señor presidente, porque no podría haber una forma de sanción económica si no está reglamentado con carácter previo. Nos gana cualquier amparo constitucional. Entonces, no, pero más allá de eso, buscaremos un mecanismo jurídico. Si hubiera un reglamento de la facultad donde estos hechos estén estrictamente tipificados, número uno, y número dos, habilitamos un mecanismo idóneo de denuncias donde se garantice el carácter anónimo de los denunciantes y se busque un procedimiento o se garantice un mecanismo de producción de pruebas idóneos. Si garantizamos esas dos cosas, yo creo que nos va a ir bien, vamos a poder evitar esos escenarios de corrupción independientemente de la apertura de los sistemas. Me alegra, doctor, y va a ser uno de los que realmente nos va a ayudar en hacer una salida, un reglamento interno para este tipo de cosas. Sin embargo, lo otro ya lo hemos establecido, cómo va a ser, y fundamentalmente, doctor, con llamadas de atención, por lo pronto, porque no podemos hacer otra cosa, y que definitivamente hay que recalcar también que solamente subir notas sin ninguna modificación si no está costando. Gracias. Perdón. Vamos a convocar, por favor, para el día viernes, ya les estoy adelantando, para proceder a... Nos daremos por notificados todos para evitar... Es que no están todos. A las 9. No nos va a decir. ¿A las 2 o a las 11? Ya, a las 11 vamos a publicar, ¿ya? 11 vamos a publicar, ¿ya? Por favor.